Y es establecer metas, pero no solamente cualquier meta, sino metas que reten mi fe, metas que me ayuden a crecer en la fe. Yo sé que como cristianos muchas veces se nos ha enseñado de que no, lo que Dios quiera. Sí, la Biblia nos dice, y ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero también Él nos llama a ser atrevidos y a pedir las cosas que hay en nuestro corazón y las cosas que realmente se van a unir con el corazón de Dios. Familia CJ Radio TV, bienvenidos a otro episodio de El Mensaje. Hoy, como siempre, nos acompaña la familia. A ver, todos un aplauso, familia. Qué bueno tenerlos aquí, a todos los que están detrás de las cámaras. Ustedes no se imaginan todo lo que hacemos para poder llevarles cada uno de estos episodios hasta su casa. Antes de iniciar, como siempre, gracias a todas las personas que ya se han suscrito a este canal de YouTube, al canal también de Spotify, los que ya nos han seguido a través de redes sociales. Salimos lo más de bonito en Instagram, así que síganos. Y si usted de pronto no nos ha seguido, haga la tarea. Antes de iniciar, comparta este link, también dele suscribirse y también active la campanita para que todo lo que hacemos aquí en CJ Radio y también en El Mensaje pueda llegarle de primero a usted, sea la primicia. Y bienvenidos a El Mensaje. Recuerden que todo lo que estamos haciendo aquí es basados en la palabra de Dios. Queremos descubrir el potencial que Dios ha puesto en esto que es la Biblia, la palabra de Dios. Y recuerden que el mensaje es el mensajero. Y justamente hoy, muchachos, vamos a hablar de algo que a mí me gusta mucho. Algo que justamente le aprendí mucho a ustedes dos. Y que he implantado en mi vida a través de estos últimos años, y es establecer metas, pero no solamente cualquier meta, sino metas que reten mi fe, metas que me ayuden a crecer en la fe. Yo sé que como cristianos muchas veces se nos ha enseñado de que no, lo que Dios quiera. Sí, la Biblia nos dice, y ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero también Él nos llama a ser atrevidos y a pedir las cosas que hay en nuestro corazón y las cosas que realmente se van a unir con el corazón de Dios. Algo que me llamó mucho la atención para empezar a hablar es que muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo ahorita dentro de 5 minutos no van a importar, ¿cierto? Y dentro de 5 años mucho menos que van a importar, la mayoría de las cosas. Pero, ¿qué tal si nosotros realmente dejamos de, por así decirlo, perder el tiempo en hacer cosas que no van a importar y realmente nos establecemos metas para poder cumplir el propósito de Dios para nuestra vida? Hoy hay un versículo que a mí me llamó mucho la atención y de pronto va a guiar esto, y es Proverbios 17:24, que dice: la sabiduría es la meta del inteligente, pero el necio no tiene una meta fija. O sea, la Biblia está diciendo que los que no tienen metas son los necios. Y yo quiero que empecemos a hablar. Están todos muy bonitos hoy, estamos muy bonitos hoy. Y empecemos a hablar un poquito de eso de las metas. Cómo de pronto las metas han llevado nuestra vida a ser retadas en la fe. A ver, o alguno. Pues mira, hay una cosa ahí que vos decías, y hace yo creo que 2 años que nosotros empezamos a estar en todo este proceso de iglesia, y creo que hace 2 años que estamos juntos, y por alguna razón, no sé, a veces uno cuando habla del futuro habla del destino, y que el destino nos tenía para esto, o que el destino nos llevará a donde debemos estar, pero resulta que por alguna razón, yo hago un paréntesis, nuestros papás se conocieron cuando nosotros teníamos nuestra edad, por razones de la vida se separaron, y ahora nosotros a esta otra vez nos volvimos a juntar. Sí, eso es una locura. Sí. Un dato increíble. ¿Sabías qué? Pero es muy tremendo, porque hace 2 años nos conocimos, y a partir de ese tiempo algo comenzó a cambiar en nuestras vidas. Creo que el hecho de habernos juntado y tener todo ese proceso de metas y de planear a futuro cosas, como que nos empeliculó, y de algún modo eso nos ha hecho avanzar de una forma tremenda. Hace poco hablaba con Nata que he avanzado en estos 2 años mucho más que en 10 años antes. Y creo que uno de los factores que más ha influido sobre eso es las metas. Y en este caso, pues es bueno hablar acá entre nosotros, porque yo creo que es un tema que es recurrente en nosotros, las metas. Entonces es muy tremendo, porque por alguna razón aquí estamos haciendo un podcast, y eso hace parte de quizá de las metas que teníamos por ahí. Así que
hay muchas cosas que han cambiado en nuestras vidas a raíz de las metas. Tenemos un montón de metas. Es importante porque creo que algo que ha pasado en nuestras vidas es que queríamos muchas cosas. Uy, yo me acuerdo cuando primeramente nos sentamos y que queremos que invertir en propiedad raíz, que queremos que la iglesia sí, que queríamos un podcast y queríamos muchas cosas, la verdad. Pero cuando uno se establece las metas en base a lo que realmente va a importar, en las cosas que van a durar, en las cosas que van a trascender, uno también de una forma empieza a desechar las cosas que no nos están beneficiando para eso. Empieza también a quitar cosas en nuestra vida, de pronto hábitos también, de pronto actividades que sí nos gustaban en algún momento, pero como dije, no tenían importancia, no eran trascendentes. Y cuando uno realmente encuentra la meta que es, encuentra el propósito que es, creo que como vos decís, puede avanzar mucho en muy poco tiempo, porque ahí es donde aparece el poder del enfoque, ¿cierto? Cuando Valentina y yo nos fuimos a casar, fue muy charro, porque llevamos un noviazgo como de 3 años y medio, ¿cierto? Uy, mero bombril ahí, no aprendan eso, muchachos, mero bombril. Pero cuando decidimos tomar una decisión de que en serio lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en serio y es con un propósito, no tomó mucho tiempo para que Dios organizara todas las cosas y todo salió y nos pudimos casar y ya llevamos 7, 8 años, ¿cierto? Donde realmente hemos visto cómo Dios respalda las metas, por insignificantes que muchas veces parezca. Y nosotros, por ejemplo, vos hablabas de ahorita de la iglesia, creo que en una iglesia o en nuestra iglesia hemos enseñado mucho a las personas a poner metas. ¿Por qué es importante poner metas en la vida? ¿Por qué es importante trazar un quiero esto, lo quiero en este tiempo y a partir de ahí buscar cómo Dios respalda lo que nosotros estamos haciendo? Pues yo creo, o en la experiencia pues personal de nosotros, Josué es el maestro de las metas. Él tiene un plan de acá 50 años, yo no sé cómo hace, a mí me causa abrumación eso, pero por ejemplo el año de pandemia particularmente, supongamos que teníamos 10 metas y yo le dije, no, yo no voy a poder con 10 metas, siquiera 3, pero que esas 3 sí las cumplamos. Y eso fue lo que hicimos. Entonces sí es cierto lo que Eliseo dice, cuando sí, a veces nos toca depurar y enfocarnos, porque una vez nos enfoquemos, nuestro pensamiento y todo empieza como a fluir, y esas, por ejemplo, esas metas en particular, yo confieso que sí se logran. De hecho yo reformularía un poco la pregunta y es, ¿hay algo importante que hayamos conseguido en la vida que haya sido sin tener una meta? Ya sea que, por ejemplo, yo lo digo porque, por ejemplo, yo soy cristiano ahora, pues porque obviamente no estaba en mis planes y esa es una meta que yo no me puse, pero es una meta clara que tenían mis papás. Así que yo soy, o todo esto es el resultado no de mi meta, sino de la meta de otra persona. Entonces, mi pregunta sería, ¿hay algo importante que podamos lograr sin ponerlo como meta? Yo creo que no. Creo que el mismo Jesús nos dio un ejemplo. Es que desde que Él inició su ministerio ya sabía cuál era el resultado, ¿cierto? Y creo que Él es el ejemplo máximo de que las metas que nos debemos de poner en la vida no tienen que ser pequeñas. Y yo sé que de pronto esto ha sido como bueno, mucho el cliché de que ponete metas, pero es que la verdad, si yo sirvo a un Dios grande, yo creo que Él tiene para mí cosas grandes, ¿cierto? Creo que Dios no se limita por lo que Él es, sino por lo que nosotros estemos dispuestos a dejar que Él haga en nosotros y a través de nosotros. Mire justamente lo que dice Mateo 9:29, dice, que se haga con ustedes conforme a su fe. Y puede sonar de pronto tan básico, pero lo que me está diciendo aquí la palabra de Dios, el mensaje que me está dando ahí la palabra de Dios, es que yo soy el que pongo el estándar, ¿cierto? Yo soy el que pongo el límite, yo soy el que pongo el obstáculo o el tope de lo que quiero que Dios haga en mi vida, ¿cierto? Porque Él todo lo puede hacer. Imagínense, yo estoy con el Dios que todo lo puede hacer y muchas veces yo creo que Él solamente puede hacer algunas cosas en mi vida. Por ejemplo, Valentina, que está ahorita en el tema del arte, ¿cierto? Que está pintando.
yo he visto mucho el proceso de Valentina, pero como vos estás diciendo, cuando ella se puso metas, empezó a lograr las cosas, e incluso cuando son cosas que uno dice, ¿será que a Dios le importa el arte? ¿Cierto? O sea, ¿será que a Dios le importa mi carrera? Y lo que ha dicho es que sí. Cuéntanos un poquito de eso, Vale. Bueno, pues, perdón. Antes de hablar de eso, es que más que la idea de uno hablar sobre las metas, es que hay personas que no aprenden en cabeza ajena. Entonces es muy difícil yo decirle a alguien, aprende a tener metas cuando no ha experimentado qué son las metas. Entonces yo pensaría que desde mi propósito, algo que le pasaba a Nata es que Eliseo también es muy calculador, todo lo planea, y yo soy como que no planeé, o sea, déle espacio a que haya sorpresas en medio del proceso. Pero hablamos de un Dios que es ordenado y un Dios que trabaja desde el orden. Entonces yo pensaría, o desde la experiencia, no pensaría, sino desde la experiencia mía, es poder yo decirle a Dios, y en muchas ocasiones le he dicho, amo esta carrera o amo esto del arte, pero siempre y cuando eso me alinee también al proceso de estar como iglesia, que venimos a ser iglesia, mi esposo y yo, pero desde la iglesia, cómo también puedo aportar eso. Y quiero que en ese proceso, obviamente, trazarme unos límites o unas metas de que, por ejemplo, yo quería ser una gran artista, pero en ese proceso de ser una gran artista, también aportarle a ese proceso de iglesia también, para que los otros aprendan desde de pronto, no solamente decirlo como hay que, es que tienes que ser de esta iglesia, o tienes que ser esto, o tienes que ser aquello, no, sino desde que se puede planear. Y a veces lo que decía Alicia es muy, muy cierto, a veces limitamos a Dios Dios puede conocer nuestro corazón y Él sabe que podemos pedir muchas cosas, pero Él necesita saber qué es lo que pedimos. Él necesita escucharnos para así Él tener una relación con nosotros y decir, listo, necesita eso, bueno, prepárate para eso, para poder llegar a esa meta que tú quieres. Ahora, por ejemplo, ¿han crecido en fe a través de las metas? Total. De hecho, ahí hablaba algo, vos sabes que a mí me gusta siempre ir como a profundidad, tratar de ver las cosas un poco más a fondo y más a fondo. Entonces, con varias cosas que decía Vale ahorita, me recordaba cosas que he hablado con Nata esta semana, y es como nosotros, o sea, yo me puedo poner metas y puedo ponérmelas limitadas. Así que yo no voy a avanzar más allá porque mi meta es limitada. Aún así es muy importante que yo me ponga metas. Si no me pongo ninguna, es mejor ponerme una aunque sea limitada. Pero entonces, por ejemplo, en lo que Vale decía de Dios y la creatividad, y Dios es el que te dio esa creatividad. Por ejemplo, Dios mismo empieza, según nos deja ver la Biblia, diciendo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. O sea, hagamos esto. O sea, Dios antes de hacer, primero pensó y dijo, hey, hagamos esto. Entonces hablábamos de que, por ejemplo, algo que limita muchísimo las metas es esencialmente es lo que piensas. Entonces, lo que yo pienso de mí o lo que yo pienso que puedo lograr, eso es lo que me limita. Entonces, en ese sentido, Dios nos dio la capacidad de imaginar de una forma que rompe cualquier límite. Entonces somos nosotros mismos los que nos limitamos a partir de ahí. Pero normalmente algo que también decías, Vale, y que a mí sí me ha transformado mucho en la vida cristiana, el tema de las metas, y es que cuando yo me pongo una meta, lo que decía ahora de papá o de nuestros papás, ellos se pusieron una meta y es que la familia se convierta a Cristo, o que entienda el mensaje, o que pueda acercarse a Jesús. Y gracias a esa meta nosotros estamos acá, pero gracias a esas metas que nosotros ahora nos estamos poniendo, hay mucha gente que está siendo impactada. Entonces, una meta que vos te pones impacta no solo tu vida, sino otras vidas. Entonces, algo que
en mi vida cristiana, yo creo que todo ha sido un crecimiento a partir de las metas de otras personas, la meta que, por ejemplo, ustedes se pusieron de iniciar una iglesia, de iniciar un proceso de compartir a Jesús y el Evangelio, es lo que hizo que yo me acercara un poco más a esto. Así que sus metas han impactado en mí. Y ahora en varias metas que yo tengo a nivel personal han impactado a otras personas, así que el crecimiento ha sido no solo espiritual, sino en muchas cosas. Obviamente el espiritual creo que es el principal. Es decir, para ponerle algo que se me vino ahorita a la mente, cuando hacemos metas que no están basadas en el propósito de Dios, son temporales, pero las metas que van en el propósito de Dios son eternas. Creo que la gente no sabe el impacto que está haciendo cuando se establece una meta en la voluntad de Dios, ¿cierto? Guiada por Dios, lo que vos decís, mira, no solamente impactó ni siquiera a mi familia, sino una generación, y esa generación está impactando algo más. Por eso es que a Dios le encanta que nosotros nos pongamos metas, pero que esas metas sean basadas en la voluntad de Dios. O lo dejamos todo como en sueños, pero no rebajamos por lo menos ese sueño a una meta, porque un sueño está ahí, yo lo veo lejano, pero por una meta yo trabajo. Sí, porque nosotros justamente veníamos hablando de camino aquí a CJ Radio TV que tenemos una meta hace años, un sueño, no tenemos una meta, tenemos un sueño y que no, que sí, que vamos a grabar, que yo no sé qué, pero no le hemos puesto una fecha y creo que algo muy chévere es, bueno, ¿cómo establezco una meta basado en la fe? Creo que eso es una buena pregunta. Yo traje aquí de pronto algunos puntos y los vamos a ver. Es, primero, una meta basada o establecida en la fe tiene que ser una meta enfocada, ¿cierto? Eso es lo primero, una meta enfocada. ¿Qué quiere decir eso? Que es específica y que se puede medir, ¿sí? Entonces, yo quiero lograr esta cosa y lo voy a poder medir, voy a poder hacer un feedback de eso. Eso es algo muy importante de tener. Si alguien va a aportar algo, me dice. Segundo, venga, qué pena, dale. hablando del liceo, pues acá interrumpiendo, nosotros entrevistamos a algunas personas de la iglesia para que nos contaran cómo van con sus metas y si han trazado metas, hablando pues del tema con el que arranca el liceo, pues para que los veamos. Veámoslo entonces. Pero creo que la meta principal de estos años ha sido la universidad, ¿no? Como el desafío más grande. Quería terminar la tesis el año pasado, no se pudo lastimosamente por el asunto de la pandemia. Tuve que posponer el terminar la tesis ahorita para ese semestre con la ayuda de Dios y estamos en eso, estamos ahí trabajándole. Se supone que debería empezar práctica profesional el semestre pasado y apenas ahorita la estoy viendo. También otra meta propuesta del 2021. ¿Qué método usas para cumplirlas, tus metas? Método para cumplir esas metas. Difícil, esta pregunta me parece demasiado difícil. Porque no he sido alguien de que a principio de año se traza un número de metas, una lista de metas, sino que como que en el camino vamos mirando qué está pasando en mi vida más o menos y vamos como evacuando. Entonces, para definir como un método que estemos haciendo, pues difícil. ¿Y qué meta tenés así hace rato que lleves posponiendo y posponiendo? Hay algo que siempre he tenido pues como muy presente en mi vida y es el ánimo de servir en la iglesia en un ministerio pastoral. Desde los 17 años, imagínate. Y siento que lo he pospuesto y lo he pospuesto, tal vez porque otros planes se cruzan, porque sí, de pronto el miedo también de pronto a cumplir esa meta, ese propósito. Y hasta ahora estamos acá, sirviéndole a veces en una iglesia, pero tal vez no en el lugar en el que uno aspira todavía. Ya llegará como el momento, siento yo. Bueno, meta, seguir estudiando. Obviamente saqué como un cronograma para ir mirando qué iba haciendo. Otra de las metas que aún se sigue cumpliendo porque es más bien a mediano plazo, el de la casa propia. Entonces estuvimos haciendo un plan de ahorro, hemos estado pues como trabajando en pro de ello. Y la meta que ha estado así súper full es el tener el tiempo y más tiempo con mi pareja. Para eso también hemos sacado como unos espacios, aparte tenemos ya como unos días en el calendario en los que hay veces él sabe, hay veces no, pero ya las fechas y todo está como sacado para que eso se vaya cumpliendo. ¿Y cuántas tenías y cuántas cumpliste?
tenía más o menos unas 5 o 6 metas. Se cumplieron más o menos 4. Una de ellas sí se vio terminada por la muerte de mi abuelo, porque era precisamente algo con él, y pues esa sí no se pudo cumplir. Tocó para la otra vida. Sí. ¿Y qué meta tienes desde hace rato que llevas ahí todavía posponiendo y posponiendo? El tema de la fundación, pero ya está en marcha, ya se está terminando de reestructurar. Pues es un tema que lleva mucho tiempo porque es capacitaciones, es crearla, conseguir los recursos económicos, y en eso más que posponerla es como irla haciendo paso a paso. Obviamente sí se ha visto por eventos externos o cosas que como personas nos siguen pues dejando como, pero igual el objetivo es cumplirla. Y básicamente, ¿qué metas tenías del año pasado y qué método usaste para cumplirlas? No, básicamente pienso que las metas que tenemos todos, o la meta que tenemos todos, es ser mejor persona. Cada vez es agradarle más, en el proyecto que estamos con Dios, agradarle más a Él. Y la metodología yo pienso que tiene que ser entregarle cada día más las cosas a Él. Que Él sea el que nos direccione en cada decisión que tomamos. Porque si seguimos peleando con Él para no entregárselas, vamos a seguir postergando esas metas. ¿Cuántas metas tenías y cuántas cumpliste el año pasado? Pues uno en los años, cuando entra un año, le pone muchas metas de hacer ejercicio, de mejorar como la parte laboral, la parte económica, y realmente uno como que cumple muy poquitas, porque el día a día lo lleva a uno a hacer otra cosa. Yo pienso que se cumplió una que se ha ido cumpliendo, una que siempre tuve, que es meterme un poquito más con la música, y aquí en la iglesia Dios organizó todo sin ser músico para traerme a tocar en ella, pero lo hizo Dios, no lo hice yo. ¿Y qué meta tenés desde hace tiempo que ya vas posponiendo? Pero ahora la meta más grande que tengo es como disfrutar un poco más la vida, porque he trabajado mucho en una empresa que tengo, y eso es bueno, pero también le quita a uno mucho tiempo de compartir con la familia, con sus metas personales, con la parte afectiva y en la parte con Dios. Entonces yo pienso que entregarle todo eso a Dios para que Él organice la parte que quiero delegar, como la parte laboral un poquito, y disfrutar un poco más la vida, y primero que todo servirle a Dios. Chévere. Bueno, como acabaron de ver, es muy fácil soñar, pensar cosas, pero trazarnos metas es bien complicado. Eso nos pasa a todos. Muy complicado, pero ahí es donde viene el poder del enfoque, ¿cierto? Y lo segundo, para seguir con eso, es que tiene que ser una meta alcanzable, ¿cierto? Está bien, nosotros tenemos, y ojo con esto, no quiero que lo confundan, nosotros tenemos a un Dios sobrenatural, pero es un Dios que nos conoce y sabe que nosotros trabajamos pasito a pasito, ¿cierto? Antes de yo querer entregarle una gran fe a Dios, primero tengo que entregarle una fe pequeña, ¿cierto? Antes de yo querer hacer, no sé, el super concierto pues de miles y millones de personas, tengo que ser fiel, como dice la Biblia, en lo poco, ¿cierto? En lo poco. Entonces, cuando yo me pongo metas que son alcanzables, mi fe se va a ejercitar. Yo lo veo mucho como el gimnasio, ¿cierto? Uno va al gimnasio aquí, no vamos al gimnasio desde hace mucho rato, pero uno va al gimnasio y lo primero que hace, uno ve esos manes todos musculosos ahí, pero por más que yo me mate ese día, yo no voy a llegar a tener ese cuerpo. Yo tengo que empezar desde lo poquito. Y yo creo que la fe es un músculo espiritual, que tenemos que ir como trabajándolo así. Dime. O somos muy buenos pidiendo cosas materiales, pero con lo que arrancó el liceo es que creo que a la mayoría nos pasa, y es que se nos olvida pedirle sabiduría a Dios. Wow, sí. Y si yo le pido sabiduría a Dios como lo hizo Salomón, lo demás es añadidura. O sea, si yo tengo sabiduría para hacer todo, supongamos que me va a llegar todo, voy a lograr lo que sea. Pero se nos olvida arrancar por ese principio. Hay algo súper, ¿te acuerdas que ayer que hacíamos un devocional? En el devocional hablaba que la sabiduría, ser sabio es temor al Señor.
Entonces yo pienso que más que pedir sabiduría es primero si yo tengo temor de Dios, para sí mismo yo inclinarme ante Dios y decirle, Dios, yo necesito ser sabia para cualquier situación. Y es algo muy importante porque yo lo veía desde la parte, como decía Nata, de Salomón, y es que Salomón hubiera pedido muchas riquezas y hubiera pedido muchas cosas, pero lo principal que Salomón pidió fue sabiduría y tener un corazón comprensivo. Y fue Dios que se agradó con lo que él le pidió, que le dio aún más de lo que él ya tenía, cosas materiales. Entonces es algo muy bonito porque a veces nos enfocamos en las metas, desde mi punto de vista como Valentina García, nos enfocamos más en las metas, digamos, los materiales que las mismas espirituales como cristianos muchas veces. Sí, y mira que hablando de Salomón, el siguiente punto es muy importante para lograr lo que Salomón logró. Y es que cuando yo establezco una meta en la fe, también tiene que ser personal. Es algo personal. ¿En qué quiero decir con esto? Es que no puedes establecer metas para otras personas, porque somos muy buenos diciendo, ay, no, yo quiero es que esta persona cambie, que esta persona tenga sabiduría, y miramos la paja en el ojo ajeno, y no primero nos cuestionamos a nosotros. Cuando yo me pongo metas personales, primero las voy a amar más, ¿cierto? Les voy a meter más camello, voy a estar más enfocado. Y segundo, lo que causa eso es que cuando yo ore a Dios por ciertas cosas, yo sé qué es lo que necesito. Entonces, mire, algo que hubiera podido hacer Salomón es que diga, no, que todo el pueblo esté feliz. Pues uno dice, no, qué man tan noble, tan gentil. Pero él sabía que dentro de él necesitaba era sabiduría. Y a partir de su sabiduría pudo impactar a otras personas. Entonces tiene que ser personal, tiene que tener una fecha, ¿cierto? Póngale fecha a las cosas para que sea algo tangible. Y por último, tiene que hacer compasión, tiene que hacerse compasión. Póngase metas apasionadas, cosas que a usted le guste. No vaya a poner algo que porque está dando plata, mejor dicho, que porque es la moda. No, algo que lo apasione. Hay una historia en la Biblia de un man llamado Nehemías, ¿cierto? Nehemías es una clara muestra de alguien que se pone metas que son personales, que tienen una fecha, pero que también lo apasionan. Nehemías no tenía las capacidades para construir ese muro, ¿cierto? ¿Cuántos saben? Nehemías reconstruye. Bueno, eso es la vieja guardia ahí nada más. Pero no tenía las capacidades para eso, pero él dijo, voy a hacerlo. ¿Sí? Esto me apasiona, fue algo que Dios lo llamó a hacer. Y creo que ahí vamos llegando a un punto importante, es cómo alineo mis metas con las metas de Dios. Creo que ese es uno de las incógnitas más grandes que yo he tenido. ¿Cómo sé que esto que yo quiero, que yo anhelo, que está en mi corazón, realmente está en el corazón de Dios para yo de pronto no gastar el tiempito? ¿Qué opinan ustedes? Hay una cosa que también me raya muchísimo. A veces hablamos de términos muy técnicos y hay algo que yo no soy científico ni nada de eso, pero que ha venido rondando ahí a la cabeza. Y es la ley de la entropía, que es una ley natural del cosmos, digamos así, que es una ley que hace que todo vaya a peor, que todo se dañe. Es, digamos así, la causa por la que nos envejecemos, por la que morimos, porque si usted deja una casa abandonada, ella se va a terminar cayendo. O sea, las cosas, si usted no va en dirección contraria a la entropía, se van a destruir. Eso es todo. Entonces, ponerse metas es ir en contra de la ley de la entropía, de las cosas que se destruyen automáticamente. Y Dios es un Dios creador, es un Dios que va justo en contra de la ley de la entropía, es el Dios de la vida, que está justo al contrario de la muerte. Así que para nosotros saber que nuestras metas están alineadas con las metas de Dios, yo creo que hay varias cosas que tienen que pasar y o que se pueden reflejar, y una es que impacta positivamente a otras personas. Porque yo también me puedo poner... impactan positivamente a todas las personas. Sí, porque yo me puedo poner también metas que sean negativas. O sea, por ejemplo, creo que Hitler es un caso muy nombrado. Él tenía unas metas muy claras. Así que Hitler era muy bueno en el tema.
Así que si algo tenemos que aprender de Hitler es que tenía las cosas claras. Les puso fecha. Él dijo, tal día tenemos que invadir, señor. allá fue. El tipo iba bien encaminado. Entonces, para nosotros saber que las cosas sí están alineadas con Dios, creo que tiene que afectar positivamente a otros, tiene que ser creador. Esa es una de las cosas. Pero otra cosa, por ejemplo, es que hay algo esencial y es para yo poder escuchar la voz de Dios, pues yo tengo que estar conectado con Dios. Wow, porque sí, Dios sí, me sí, puede sí. estar hablando y yo no le escucho. ¿Sí? Estoy en otra Entonces, sintonía. una meta, supongamos, básica como cristianos es cómo me preparo yo para escuchar la voz de Dios. Y creo que es de las más básicas, como decía ahorita Valentín. Sí. El principio es el temor a Exacto, desconectarme algo con Dios. antes para que no se me vaya a olvidar. Y es, y es algo que es, como decía Josué, hay que estar alineado con las cosas. Y desde mi vida, yo podría decir que cada cosa que yo he hecho hasta ahorita, como casarme, como ser un artista, siempre he tratado de que vaya o sea lo más posible alineado con las cosas de Dios. ¿En qué sentido? Pues empezando desde que yo me iba a casar y yo podía querer mucho a Eliseo, pero yo decía, si en tu voluntad está yo casarme con él, bien. Pero algo que yo sí le dije a Dios, si él no está para mí, aléjemelo, pero yo no quiero dejar de ir a la iglesia porque él esté allá. No, primero eres tú y después él. Cuando obviamente en medio del proceso vimos que sí fue algo de Dios, pues lo seguimos haciendo. Pero, y ahorita, pues en el proceso, pues ya que estamos casados y todo, y yo buscarme como ser humano, porque yo creo que Dios no le prohíbe a uno que uno tenga una pasión natural como ser humano en algo que a ti te guste. Cuando yo descubrí que a mí me gustaba el arte y que yo podía desenvolverme en ese aspecto, fue algo muy chévere porque yo le decía a Dios como que siempre mi mentalidad fue, si esto me da para yo poder ocupar tiempo en la iglesia, pero yo crecer también como persona, lo voy a seguir haciendo. Si esto no me da eso, no puedo seguirlo haciendo. Y es súper charro porque buscaba trabajos, pero los trabajos que tenía eran todo el tiempo, incluso hasta los domingos. Entonces, al final como que Eliseo me decía, ¿estás segura? Mira que tú no necesitas nada, pero como mi persona... me gusta ser independiente y me gusta aportarle a todos. Y desde ese aspecto yo decía, es súper genial porque yo le decía a Dios, gracias porque puedo hacer mi arte desde mi casa, pero también cuando necesito mi espacio para dedicarlo a Dios o para hacer algo con otras personas, lo puedo hacer. Pero eso también ha ayudado que, por ejemplo, personas... digan, me gusta lo que tú haces y me siento identificada contigo, me gusta de que todo vaya alineado como con las cosas de Dios, entonces eso también es algo que yo digo, sí, es de Dios. Está impactante. De nuevo, el segundo, pues, José. No, creo que no, hay varios pasos sobre los que uno mide si va bien encaminado o no, pero de nuevo yo creo que en esencia, más allá del cristianismo, porque hay muchas fórmulas para ponerse metas creativas y como decíamos, Hitler tiene metas, es decir, el diablo también tiene metas y las Así tiene es. muy claras y las tiene Muy con claras. usted y con ustedes las tiene con cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros no tenemos metas para nuestras vidas, el diablo la tiene y la Sí. tiene clara. Entonces, me recuerda a Pablo que él habla de luchen como si fueran a llegar a la meta. Y mira que esa palabra no es coincidencial. Yo sé que la meta es el punto de llegada, pero él dice, luchen con la mente fija en la meta. Entonces creo que lo que resumiría todo, cómo saber si mis metas son de Dios, es ponga la mirada en Jesús. Y ya. Wow. Con eso automáticamente sus metas van a ir encaminadas en el horizonte correcto. Entonces, creo que eso Muy es... bien, y justamente hablando de eso es que cuando yo tengo una meta enfocada en Dios, va a ocurrir algo, y se lo digo por experiencia. Los planes de Dios no son como mis planes. ¿Sí? Yo me puedo trazar planes, pero los planes de Dios no son siempre como yo los pienso. Y a mí me encanta decir que yo me enfoco o yo digo, yo quiero las cosas así, y Dios siempre las hace diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sus pensamientos son más grandes que mis pensamientos. En algún momento me puede dar rabieta y ¿por qué no fue así? ¿Por qué no me sale esta carrera? ¿Por qué no me sale este empleo?
pero Dios tiene otras metas o tiene la manera de llevarte a esa meta de una manera muy diferente. Así que yo puse aquí algo que quiero que todos se lleven, es que no nos preocupemos al cambio de planes, ¿sí? No al cambio de metas, al cambio de cómo yo llego a esa meta. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuál es la mejor ruta para nosotros llevarla allá. Entonces, las cosas pueden cambiar en algún momento y sí, yo lo he dicho, yo he pensado una cosa, pero Dios la tira de otra manera. Pero confiemos en Dios. Si nuestro corazón, si nuestra mente está puesta en Jesús, sabemos que no importa de pronto que hayan obstáculos como en una carrera, mi meta siempre va a estar allá. Y si yo estoy pegado a Jesús, estoy pegado a la meta suprema que es Jesús. No, y una última cosa, acá ya no quiero alargar el tema, pero ayer leía con Josué el alma artesana de McManus y decía algo que nosotros pues, nos pareció muy curioso, y es que él decía que Dios creó de la nada. O sea, primero imaginó y después creó. Nosotros tenemos esa capacidad. Entonces él decía que no entendía por qué nosotros con esa capacidad nos dejamos limitar por lo material, por lo que vemos, y relegamos lo que no vemos. Entonces él dice, ¿por qué no cambiamos el lugar? Empezamos a pensar en lo que no, con la capacidad que Dios nos dio, y dejamos de limitarnos por lo que sí vemos, que nos hace desconfiar de eso que podemos imaginar y que no vemos. Ok, muchachos, para ir terminando, algo bonito que podemos hacer, y la gente que nos está viendo allá, es por qué no nos cuentan cómo Dios los ha ayudado a cumplir metas, cómo han crecido en su fe. A mí me encantaría ver esto lleno de comentarios, cómo Dios ha fortalecido su fe, los ha acrecentado en este gimnasio llamado vida a través de la fe. Y yo les digo a ustedes, ¿tienen metas económicas? ¿Son de Dios las metas económicas? Sí. ¿Son de Dios las metas emocionales? Claro que sí. Establezcamos metas espirituales que nos reten a hacer la mejor versión que Dios quiere para nosotros. Algo yo decía este domingo en la iglesia es que pidamos una vida grande, porque Dios nunca nos dará una vida donde Él no sea necesario. Y yo siempre digo, nuestra vida tiene que ser tan grande, nuestras metas tienen que ser tan grandes que yo necesite de Dios para poder cumplirlo. Mejor dicho, que yo la mire y yo diga, no, yo solo no puedo, no, ni siquiera con varias gente. Yo necesito a Dios para poder lograr esta meta. Y les digo, si nuestras metas son muy fáciles de cumplir, creo que estamos soñando muy, muy pequeño, ¿cierto? Miremos lo más grande, confiemos, planifiquemos, ¿cierto? Pero hay algo muy bonito, y con esto cierro, es que tenemos un dicho, al menos aquí en Colombia, es si Dios quiere, ¿cierto? Si Dios quiere. Y eso, para los que no saben, eso aparece en Santiago 4, versículo 15, que dice, veré, ya les digo, que dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿cierto? Entonces, yo planeo, pero si Dios quiere, si el Señor quiere, y yo sé que Él quiere lo mejor para nosotros, lograremos esto o aquello. Así que, familia CJ Radio, gracias por estar con nosotros en este nuevo podcast. ¿Por qué no comparte este link con una persona que usted diga, no, este muchacho necesita establecerse metas en su vida? Mándeselo a su hijo, mándeselo a su primo, mándeselo a su novio para que ponga metas a el anillo para cuando, no sé, cualquier cosa. Y nos vemos en un próximo episodio. Recuerde seguirnos y recuerde que el mensaje es el mensajero. Chao.